Hola a todos. En este video explicaremos cómo construir diagramas de equilibrio líquido-vapor para sistemas que obedecen la ley de Raoul. Primero hablemos sobre la ley de Raoul. Es un modelo matemático que está basado en las interacciones entre las moléculas de los gases o líquidos para predecir el comportamiento de las presiones de vapor. Esta ley se usa para estudiar soluciones no ideales o reales siempre que se consideren los coeficientes necesarios para corregir el modelo matemático. El cálculo de la constante de equilibrio de fases que relaciona la composición de una mezcla puede hallarse mediante la ley de Raoul, la cual supone que el vapor y el líquido en contacto se comportan como gas y solución ideal respectivamente, haciendo que los coeficientes de fugacidad y de actividad de las sustancias en la mezcla sean iguales a 1. Si el gas tiene un comportamiento ideal, pero la solución tiene un comportamiento real, entonces la mezcla sigue la ley de Raoul modificada. Para gases y soluciones no ideales se pueden utilizar dos esquemas. Cuando las mezclas están en condiciones supercríticas, un esquema FIFI produce buenas predicciones del equilibrio líquido-vapor. El esquema gamma-fit tiene la ventaja de funcionar muy bien en condiciones de presiones bajas y moderadas, y representa muy bien los efectos de las principales fuerzas intermoleculares como aquellas debidas a la polaridad. Las desviaciones positivas ocurren cuando la presión de vapor de la solución es mayor a la que se calculó con la ley de Raoul. Esto sucede cuando las fuerzas de cohesión entre las moléculas similares son mayores a las mismas fuerzas entre moléculas distintas, haciendo que ambos componentes se vaporizan de manera más sencilla. Esta desviación positiva se aprecia en la curva de presión de vapor como un punto máximo en una composición en particular, formando un azótropo positivo. El azótropo es una mezcla líquida de dos o más compuestos químicos que se comportan como si estuviera formada por un solo componente y que evapora sin cambiar de composición. Las desviaciones negativas se presentan cuando la presión de vapor de la mezcla es menor a la esperada tras el cálculo con la ley. Estas desviaciones aparecen cuando las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la mezcla son mayores a la media de fuerzas entre las partículas de los líquidos en su estado puro. Este tipo de desviación genera una retención de cada componente en su estado líquido por fuerzas atractivas mayores a la de la sustancia en su estado puro, por lo que la presión parcial de vapor del sistema se ve reducida. Los azótropos negativos en las curvas de presión de vapor representan un punto mínimo y demuestran una afinidad entre dos o más componentes. A continuación explicaremos un ejercicio donde estimaremos la temperatura y composición de la fase de vapor en el punto de burbuja de una mezcla líquida que contiene 20% molar de éter dieléctrico y 80% molar de metil-etilcetona a una atmósfera de presión. A continuación estaremos resolviendo el ejercicio planteado, para lo cual en un libro de Excel debemos tabular todos los datos que nos da el ejercicio, como también otros datos adicionales necesarios para la solución de este, los cuales son los parámetros de la ecuación de Antoine y las temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes en la mezcla, los cuales son éter dietílico y metiletilcetona. Lo primero que debemos hacer es calcular las presiones de saturación de dichos componentes, para lo cual usaremos la ecuación de Antoine, que está expresada de la siguiente manera: logaritmo de la presión de saturación en kilopascales es igual al parámetro A menos el parámetro B sobre T en Celsius, grados Celsius, más el parámetro C. Esta temperatura de aquí es nuestra incógnita, no la sabemos, por lo cual debemos suponer una temperatura inicial. Esta temperatura puede ser el promedio entre las temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes, cual queda como promedio de estas dos temperaturas, sabiendo que nos las pide en Celsius, por lo cual hacemos la conversión y obtenemos la temperatura inicial supuesta. Ahora sí calculamos la presión de saturación para el componente 1 y para el componente 2. Sería exponencial, ya que hay que despejar esta presión que está en función de un logaritmo natural de el parámetro A menos el parámetro B
sobre la temperatura más el parámetro C, paréntesis, y así obtenemos la presión de saturación para el componente 1, lo mismo para el componente 2. Ahora debemos calcular la constante de equilibrio dada por la siguiente ecuación: presión de saturación del componente I sobre la presión total del sistema. Procedemos a sobre y tenemos nuestra primera constante. Lo mismo hacemos para el componente 2. Listo. Ahora debemos calcular la fracción molar en la fase vapor de cada uno de los componentes dada por esta ecuación. KI, constante de equilibrio, multiplicado por la fracción molar del componente en la fase líquida. Listo, así obtenemos la fracción molar en la fase vapor para el componente 1 y hacemos lo mismo para el componente 2. He sabido que las sumas de estas fracciones molares deben ser igual a 1, pero como vemos en este caso no se cumple. Eso quiere decir que la temperatura que supusimos no es la correcta, por lo cual debemos hacer un método iterativo para hallar la temperatura real, la temperatura verdadera, para que esto se cumpla, para que esto sea igual a 1. Excel puede hacer ese cálculo iterativo usando la función solver. Esta función se encuentra en la pestaña datos, acá al final. Si no está instalada, debemos ir a archivo, opciones, complementos, ir y seleccionamos solver y le damos a aceptar. Listo. Una vez en el ambiente de solver, debemos hablarle en un lenguaje que él entienda. Es decir, debemos tener una celda objetivo, la cual es la que queremos que tome el valor que nosotros le damos. Es decir, nuestra celda objetivo sería esta celda de aquí, la suma de las fracciones molares en la fase de vapor. Y necesitamos que sí o sí sea un valor igual a 1 para que tenga sentido. Entonces seleccionamos aquí valor de y escribimos 1, cambiando la celda de nuestra temperatura variable, es decir, esta. Y procedemos a darle en resolver. Y solver automáticamente nos muestra que para esta temperatura este valor da 1, es decir que esa es la temperatura de nuestra mezcla. Le damos en conservar la solución de solver, aceptar y listo. Con eso ya tenemos correcta la temperatura a la cual está esa mezcla para estas composiciones, y también obtenemos estas composiciones en la mezcla en la fase de vapor de la mezcla. Ahora, para construir el diagrama tenemos esta tabla, y la cual está la temperatura en grados Celsius, la composición en la fase líquido del éter dietílico, es decir, el componente 1, y la fracción en la fase vapor. Entonces debemos ver cómo va cambiando la temperatura con respecto a las fracciones, ya sea en la fase líquida o en la fase vapor. Para ello debemos asignar valores desde 0 hasta 1 a la composición en la fase líquida, y luego estas composiciones las vamos a reemplazar aquí en esta parte para ir obteniendo
tanto la temperatura como la fracción en la fase vapor de ese componente, para así construir nuestro diagrama. Entonces aquí ya sabemos que si no hay nada del componente 1 en la fase líquida, pues tampoco habrá en la fase vapor. Y si todo en la fase líquida es del componente 1, pues lo mismo pasará en la fase vapor. Ahora, es recomendable para la fracción molar de la fase 2, del componente 2, perdón, expresarlo como 1 menos la composición de la fase 1, perdón, igual a 1 menos la composición en la fase 1, ya que como es una mezcla binaria se cumple este factor y listo. Entonces, como el enunciado del ejercicio nos da este valor, procedemos a ingresarlo a la tabla. Para composición de punto 2 del componente 1 tenemos esta temperatura y esta fracción molar en la fase vapor. Ahora procederemos a calcular cada una de las otras composiciones, por lo cual reemplazamos aquí 0.1 y vemos que no nos da 1 acá en la suma de las fracciones en la fase vapor, por lo cual debemos volver a ejecutar solver para que nos muestre la temperatura a esa composición y la composición en la fase vapor con estas composiciones en la fase líquida. Y luego lo mismo, copiamos e ingresamos los datos. Y así hacemos para cada una de las otras composiciones. Cambiamos aquí en esta parte y ejecutamos solver para que nos dé 1. Una vez hecho todos los pasos anteriores, es decir, cambiar la composición aquí e ir ejecutando solver para encontrar la temperatura correcta para esa composición y llenando la tabla, nos queda de la siguiente manera, donde la temperatura en 0 y en 1 está dada de la siguiente manera. Como en esta parte de aquí no hay componente 1, quiere decir que todo es componente 2, es decir, la temperatura aquí será la temperatura de ebullición del componente 2 en grados Celsius. Lo mismo para el componente 1. Como vemos aquí solo hay componente 1, entonces esta temperatura será la del componente 1 en grados Celsius. Ahora procederemos a realizar el diagrama. Para ello vamos a insertar gráficos y debe ser dispersión con líneas suavizadas. Aquí tenemos el área de gráfico en blanco, por lo cual vamos a empezar a agregar los datos. Seleccionamos datos, agregar, donde nuestro nombre de la serie será composición del componente 1 en la fase vapor, en la fase líquida, perdón. Nuestros datos de X van a ser las composiciones de dicho componente y nuestros datos en el eje Y serán las temperaturas. Aceptar y agregamos otra serie donde esta será la composición en la fase vapor del componente 1. Pasamos a los valores en el eje X serán los valores de las composiciones en la fase vapor del componente 1, y los valores en el eje Y serán de nuevo las temperaturas, obteniendo así nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor, que dándole arreglos estéticos nos queda de la siguiente manera, donde la línea naranja representa la composición en la fase de vapor y la línea azul representa la composición
en la fase líquida. Como vemos aquí es el diagrama de equilibrio para éter dietílico y metiletilcetona a 101.325 kPa, es decir, una atmósfera. Y con esto concluimos el ejercicio.